La Comunidad del Concierto en Onda Vasca. La mayoría de los vascos hemos oído hablar del concierto económico. Nos suena, sabemos que es un instrumento fiscal fundamental en nuestro autogobierno, pero si rascamos un poco nos damos cuenta, como dicen algunas encuestas, que desconocemos los detalles del concierto y del cupo. ¿Qué son exactamente? ¿Para qué sirven? ¿Es un privilegio respecto a otras comunidades autónomas o un derecho adquirido históricamente? ¿Cómo se renueva y qué cantidad pagamos al Estado? Bueno, pues todas estas cuestiones, todas estas preguntas y muchas más, las vamos a ir respondiendo todos los domingos a esta hora en una nueva sección que inauguramos hoy. A los micrófonos de Onda Vasca vamos a invitar semanalmente a miembros de la Comunidad del Concierto. La Comunidad del Concierto es una plataforma cívica creada para sensibilizar a la sociedad vasca de la necesidad de implicarnos en la defensa de este instrumento de política fiscal, que por cierto este año cumple 140 años. Es un movimiento ciudadano que encabeza Pedro Luis Uriarte, presidente ejecutivo de Economía, Empresa y Estrategia Bilbao, exconsejero de Economía y Hacienda, presidente de la Comisión Negociadora Vasca del Concierto Económico de 1981, entre otros muchos cargos. Pedro Luis, ¿qué tal? Bienvenido, Egunon. Egunon. Bueno, como vamos a tenerte en más ocasiones, permíteme que te tutee. Vale, por supuesto, me parece muy acertado. Pedro Luis Uriarte es uno de los fundadores, uno de los creadores del concierto económico, de los defensores de este proyecto, la comunidad del concierto, que, como decimos, trata de divulgar y de acercar a la sociedad la importancia del concierto económico. Así es, las 3.424 personas, Lagunac, amigos y amigas, que formamos parte en estos momentos de la comunidad, al inicio del año 2018, lo que asumimos es un triple compromiso cívico, muy sencillo, al alcance de cualquiera que quiera comprometerse y que sienta a este país. Conocer, difundir y defender el concierto económico en nuestro ámbito personal. Algo tan sencillo como eso. Cuando estás, en una cena en Zaragoza con un grupo de amigos y te dice uno, claro, pero es que los vascos no pagáis impuestos, pues por lo menos tienes que saber algo, pues poder decir que sí paga, o que es que eso del concierto es un privilegio, pues decir 4 argumentos para explicar que no es un privilegio, que pagamos impuestos, que el concierto no se concedió por presión de ETA, que respeta el principio de igualdad, y como esas, hasta 35 acusaciones diferentes que he ido analizando y explicando cómo se pueden contestar, no en la comunidad del concierto, sino en los libros gratuitos. Voy a hacer ahora un minuto de publicidad, dado que son gratuitos, que se puede descargar cualquier persona en una web www.elconciertoeconómico.com. Entonces, el concierto económico muy vasco, sencillo. una visión personal. Exacto. Y nuestro concierto claves para entenderlo. Nuestro concierto claves para entenderlo, y luego uno muy interesante que se lee en tres horas como máximo, sencillísimo de leer, que son 139 preguntas para un concierto de 139 años de vida. Son una entrevista periodística como esta con 139 preguntas. Que son las preguntas que vamos a ir haciendo semana a semana para realmente luego... Pero al final tenéis que hacer a los oyentes de Onda Vasca el examen que viene en ese libro. Hay un examen de 39 preguntas, al finalizar esos programas tenéis que ver. Y al que acierte las 39 preguntas, a ese o a esa me comprometo a regalarle un Mercedes 500 de color rojo y 600 caballos de potencia para que pueda exhibir su conocimiento físico sobre el concierto. Claro, cuando le veamos por las carreteras de Euskadi diremos, ese es el que más sabe del concierto. Es el que acertó las Hombre, 39. Nos vamos a quedar también contentos si podemos responder en condiciones, en una cena, en una comida, a aquellos que nos preguntan esas yo creo cosas. Que eso es relativamente sencillo, Begoña. Esto es simplemente, ahí lo tenéis, oyendo estos programas, cualquiera que preste un poquito de atención va a tener más conocimiento que el 99% de las personas que le rodean, no digamos ya en España y no digamos en el extranjero. Y si quieres profundizar más, tienes este librito que es gratuito, te lo descargas o me lo pides, se lo mando a cualquiera, se lee eso y tienes un conocimiento absolutamente profundo. Y cuando digo profundo,
no superior solo al de, digamos, una persona normal, si me permitís la expresión, sino superior a cualquier analista político, a cualquier político de los que atacan el concierto económico. Porque el grado de desconocimiento, mezclado, todo hay que decirlo, con ideología centralista y mezclado con otro componente explosivo que es la visceralidad, es enorme, enorme. De momento sabemos que se ha acordado ya el nuevo cupo vasco para el quinquenio 2017-2021 en el Congreso, y también sabemos que hay fundamentalmente un político que está en contra, como acaba de decir Pedro Luis, del concierto y del cupo. Estamos hablando de Rivera, de Albert Rivera, que califica de cuponazo esta forma que tenemos de financiación. Bueno, y ¿qué tiene que decir al respecto? ¿hay alguna pregunta en relación con ese tema? Bueno, pues lo que tengo que decir es lo siguiente. Primero, un poquito de respeto. Un poquito de respeto. Al señor Rivera, al que no tengo el gusto de conocerle, le diría que no juegue con las cosas de comer y que no juegue con fuego. El concierto no solamente es importante para Euskadi y para el País Vasco, y vamos a dejar de hablar de Euskadi, porque ¿quién es Euskadi? ¿Alguno de los que me estáis oyendo lo habéis visto paseando por la calle de Donostia, bañándose en La Concha o en Vitoria-Gasteiz o en Bilbao o en Baracaldo? No, Euskadi somos nosotros. Y el concierto, que antes decías que es un tema relacionado con fiscal, no, pues el concierto es mucho más sencillo, es muchísimo más sencillo. El concierto es educación, el concierto es Osakidecha, el concierto es carreteras, el concierto es Ertzaintza, el concierto es euskera, el concierto es todo eso. Porque en definitiva el concierto es gasto público que recibimos a cambio de los impuestos que pagamos. Por lo tanto, como detrás de ese gasto público hay personas, al señor Rivera y a otros como el señor Rivera les diría respeto, respeto. Y además añadiría que si se sienten españoles, a lo cual tienen legítimo derecho, respeto por su Constitución, respeto por una ley orgánica del Estado, que es el Estatuto de Autonomía del País Vasco, y respeto por las 18 leyes que antes de llegar el señor Rivera, y con el señor Rivera y otros como él, que han hecho lo mismo anteriormente, han aprobado las Cortes españolas. Por cierto, con un nivel de apoyo para el conjunto de esas 18 leyes del 89%. 89%. Estamos hablando, por lo tanto, de algo que es legal, constitucional, refrendado por las leyes del Estado, y que te venga un político, eso, jugando con fuego, afectando a la estabilidad del País Vasco, que es afectar a la estabilidad de España, haciendo ese tipo de descalificaciones tipo, no sé, el cuponazo, que por cierto no lo inventó el señor Rivera, lo inventó un periodista, o sea, es una copia. Y luego con un grado además de, no sé, de volatilidad intelectual, por decirlo de alguna forma cursi. Es decir, cambiando de posiciones permanentemente. Falta de esto. Y puede decir que es cambiar de posiciones. Probablemente el señor Rivera tampoco conoce la profundidad del concierto y del cupo. Pues no lo sé. Yo estaría encantado en explicárselo. Con tantas conferencias que da Pedro Luis Uriarte, a ciertos políticos no les ha dado ninguna para explicarles. Bueno, porque es decir, no lo sé. Supongo. Concierto y cupo y se desata la polémica. Bueno, así es. Entre los que no saben y los que no conocen, mira, vamos a ver. Y no hay que distinguir conceptos y aplicaciones. La explicación del concierto y de lo que es el cupo, la metodología, es sencillísimo. Hasta el más tonto, yo, por ejemplo, lo entiendo. Y prueba que es fácil es que lo puedo explicar. Si fuera complejísimo, si me preguntarais ahora, oye, ¿puedes explicarme eso de las ondas gravitacionales? Pues lo tendría bastante difícil. La teoría de la relatividad de Einstein la explicar, lo tendría difícil. El concierto y el cupo lo entiende hasta el más tonto. Yo lo entiendo y lo puedo explicar. A las presentaciones que he hecho, que llevo yo creo que ya estoy cerca de 60 y tengo como otras 20 ya en cartera, esta misma semana me han llegado 5 invitaciones, o sea que tengo completado ya los bolos
esto por meses, pues habrán asistido políticos. Me consta que me merecen todo el respeto y agradecimiento que han existido personas de Ciudadanos, con las cuales, por cierto, en redes sociales, en Twitter, en la cuenta que tengo, pues mira, ayer a la 1:00 a.m. estaba contestando tweets de una persona de Ciudadanos, con lo que estoy manteniendo un debate. Vamos a ver, el concierto no es un dogma de fe, no son las tablas de la ley que según la Biblia Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. No, es un instrumento de relación con el Estado que tiene ya una vida de 140 años y que por lo tanto puede ser discutido y es perfectible, pero para eso están las instituciones. El concierto es un pacto entre el Estado y el País Vasco, que dura ya esos 140 años, que ha dotado de singular estabilidad a las relaciones en ese ámbito tributario y financiero me refiero al cupo, entre el País Vasco y el Estado, y que luego se traduce para los que vivimos en el País Vasco en lo que he dicho antes. Concierto es educación, concierto es carreteras, concierto es sanidad, concierto es renta de garantía de ingresos para las 60.053 personas que en estos momentos no tienen recursos y viven gracias a eso, porque si no vivieran en el País Vasco con su concierto no tendrían ese apoyo. Concierto es apoyo a las 44.000 hogares que tienen todos sus miembros en paro y que están recibiendo ayuda precisamente por eso. Y concierto es algo crítico para las 200.000 personas que viven en el País Vasco, en esta comunidad autónoma que la vemos tan próspera, tan rica, 200.000 personas en riesgo de exclusión y de pobreza. Esos son los principales beneficiarios del concierto. Por lo tanto, cuando te sale un político, con perdón de la expresión, trivial, superficial, o te sale un técnico, que por cierto todos los técnicos tienen su ideología y barren para casa, diciendo que hay que aumentar el cupo enormemente al País Vasco. ¿Qué significa? Que el País Vasco tiene que pagar mucho más de lo que está pagando ya el Estado, y si queréis ahora hablamos de eso. Implícitamente lo que están diciendo es que se quite la renta de garantía de ingresos, que la cadera que te tienen que poner en Osakidecha, para la cual tienes que esperar 2 meses, esperes 8 meses, que tengas peores carreteras, que no se apoye el euskera, etcétera, etcétera. Y en definitiva, que se perjudique a los más débiles, porque el gasto público afecta fundamentalmente y beneficia a los más débiles. Y os voy a contar algo clarísimo. Yo estoy comprometido vivamente con este tema porque me parece un tema crítico por razones de solidaridad para los más débiles que habitan en Euskadi. A mí el concierto, a mí personalmente, el concierto me perjudica. ¿Y por qué me perjudica? Porque no consumo gasto público, no necesito educación porque ya estoy bastante educado o maleducado. No necesito sanidad pública ni privada porque estoy como un roble. Voy a toser un poco por el momento. Consumo carreteras, consumo seguridad, es decir, recibo muy poco gasto público y pago muchísimos más impuestos de lo que pagaría en Madrid. Y eso, que también es concierto, ese esfuerzo o dedicación en términos de solidaridad es algo valiosísimo. Por lo tanto, el concierto, insisto, no lo tenemos que ver como algo técnico, tecnocrático, político, institucional. No, esas son las formas. El concierto son personas. Somos nosotros y nosotras. Y estoy implicado en ello porque es importantísimo que la sociedad vasca y quien quiera, la próxima semana voy a dar una conferencia en Madrid, la siguiente voy a tener un debate con periodistas políticos en Madrid, tengo invitaciones también para Cataluña, he estado en Bruselas, he estado en Burdeos, he hablado en distintos sitios explicando lo que es esto. Es importantísimo que la sociedad vasca se conciencie porque detrás del concierto y del cupo están sus derechos como persona. El concierto, además de ser la columna vertebral de la autonomía vasca, que esa es la visión política, oiga, dejémonos de eso, no. El concierto es la base del estado de bienestar del País Vasco. Y por lo tanto,
es lo que explica por qué vivimos tan bien comparativamente los vascos y las vascas. Y a estos que están beneficiados por el concierto, pues hay que decirles, entérate un poquito y defiende tus derechos. Porque cuando te están planteando que hay que aumentar fuertemente el cupo, te están quitando algo a ti, o bien del bolsillo, porque hay que aumentar impuestos para poder pagar ese mayor cupo, o bien en forma de servicios públicos que son críticos para tu persona, para tus hijos, para tus nietos, para tus seres queridos. Bueno, de los impuestos, de la cantidad que hay que aportar al Estado, del cupo, etcétera, etcétera, vamos a ir hablando en los próximos Fantástico, pero no hay que aterrorizar a la audiencia. Desde luego que no. Sed prudentes, por favor. ¿Sabes cuántos impuestos hay? Esto lo iremos respondiendo en bueno, pues ya anticipo, espacios, pero bueno, podemos anticiparlo. Para que entremos en el universo impositivo. En estos momentos el concierto abarca 23 impuestos. Cuando doy una conferencia suelo preguntar, a ver, dime el nombre de un impuesto. Entonces, al que le pregunto... El IVA, ¿no? El IVA. Bueno, y entonces ya haces preguntas. ¿Sabes que hay un impuesto sobre los gases de origen fluorado? Y claro, la gente se queda asombrada. Y sobre los residuos de las centrales termonucleares, ¿sabías que existe un impuesto? Ahora muchos han enterado que hay un impuesto sobre la lotería. Como ha tocado el premio del niño en Bilbao, pues se han enterado de que existe ese impuesto. Efectivamente, a partir de 2000 hay 23 impuestos. De esos 23 impuestos, sin perjuicio de que luego andéis en el tema, 12 se llaman impuestos indirectos porque afectan al precio de las cosas. Y 11 son impuestos directos, que afectan a personas físicas, nosotros, los tres que estamos aquí, o jurídicas, esta empresa, Onda Vasca. En los impuestos directos, en esos impuestos directos, que son el impuesto de la renta, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades, el impuesto de sucesiones, etcétera, tenemos una facultad importantísima que es la autonomía normativa, que yo conseguí negociar y sacar, junto con mis compañeros de la comisión negociadora del concierto en 1981. ¿Y qué significa eso? Que Euskadi tiene reconocida soberanía prácticamente plena, equivalente a la de un Estado de la Unión Europea, en la regulación de esos impuestos. ¿Y en qué se traduce? Pues mira, os lo acabo de decir, se traduce en que como consecuencia de esa autonomía normativa yo estoy pagando más impuesto de renta y patrimonio aquí de lo que pagaría en Madrid. Se traduce de que las empresas han estado pagando hasta ahora un impuesto de sociedades 3 puntos más altos que lo que se paga en el Estado. Se traduce en definitiva que podemos tener regulación y tipos impositivos distintos a los que existen en España. En los impuestos indirectos, los que afectan al precio de las cosas, el IVA es el más conocido, el impuesto sobre bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera, en esos tenemos que mantener el mismo tipo y regulación que el Estado, no por un capricho, sino porque como estamos en un mercado integrado, eso, una modificación del tipo del impuesto, del tipo del IVA, afectaría al precio de las cosas y entonces se podría competir, ganar competencia jugando con los impuestos. Perdón por el rollo, pero bueno, eso ya lo iréis. Sí, lo iremos desgranando. Pero ya dejamos que hay haremos los deberes y nos aprenderemos los impuestos. 23 nada menos. Vale. Y esos impuestos que se recaudan en nuestra comunidad, ¿nos los gastamos nosotros plenamente? Exacto, vamos a ver. Esos impuestos, este año, 2018, se espera que la recaudación se sitúe en el entorno de 14.400 millones de euros. Para hacer las cuentas más fácil, vamos a decir 14.300. De esos 14.300 millones que se van a recaudar presumiblemente en 2018, 1.300 van a darse al Estado para pagar el cupo. ¿Qué se paga con ese cupo? Se paga la totalidad de los servicios que presta el Estado en cualquier parte del mundo, no en Euskadi, en cualquier parte del mundo, en competencias que son del Estado. Y son 5 tipos de competencias. Competencias exclusivas del Estado. Exclusivas. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues las funciones prototípicas de un Estado y las instituciones estatales. Segundo, sorprendente, competencias que están reconocidas en una ley orgánica del Estado, que es el Estatuto de Gernika de 1979,
y que cuando han pasado ya 39 años todavía no están transferidas al País Vasco. Las más significativas, una política y otra económica. La política son prisiones, por razones obvias, y la económica es el régimen económico de la seguridad social. Pues bien, pagamos al Estado como consecuencia de que está desarrollando esas 30 y tantas competencias no transferidas. En tercer lugar, pagamos lo que el Estado paga o subvenciona a los entes públicos estatales. Por ejemplo, si ahora oís de aquí despavoridos después de esta intervención para pedir asilo político en Burgos y tomáis un avión en el aeropuerto de aquí de Loiu, pagaréis una tasa aeroportuaria. Nosotros financiamos a el organismo estatal que lleva aeropuertos, que es una competencia no transferida. Y todavía más llamativo, el Estado ha dedicado 50.000 millones de euros a desarrollar más de 3.000 kilómetros de AVE por toda España. Nosotros hemos pagado la parte que nos corresponde de esos 50.000 millones porque son competencias del Estado. En cuarto lugar, pagamos lo que se dedica por parte del Estado, de acuerdo con la Constitución, a un instrumento igualatorio de rentas que se llama el Fondo de Compensación Interterritorial. Y en quinto tema, muy importante, pagamos los intereses y las amortizaciones de la deuda del Estado. Y las deudas del Estado en estos momentos son una bonita cifra que supera los 900.000 millones de euros. ¿Y cuánto pagamos de todo eso? El 6,24%. Un porcentaje que en este caso me lo tengo que asignar, lo negocié personalmente con la cabeza de la representación estatal en el concierto de 1981 y que sigue vigente y va a seguir vigente hasta el año 2021. Por lo tanto, pagamos esos gastos del Estado y el conjunto de esos gastos del Estado, como consecuencia de que también cobramos, que eso no lo saben muchos, ¿qué cobramos? Cobramos esa tasa, la parte del 6,24% de esa tasa aeroportuaria que os he comentado antes. Ingresos no tributarios del Estado, porque el concierto hace referencia a los ingresos tributarios, a los impuestos, pero no hace referencia a las tasas. No hace referencia tampoco, eso, ya no vais en avión, en coche. Tomáis el coche y pedís asilo político en Burgos. Llegáis allí a 200 por hora despavoridos por esta conversación sobre el concierto. Os echa la Guardia Civil una multa de 10.000 euros. Cobraremos el 6,24% de todas las multas que cobra el Estado. Es otro ingreso. Y muy importante, como pagamos la deuda pública, las amortizaciones e intereses de la deuda pública estatal, cobramos la parte del déficit público, y ahora explico lo que es déficit público, que genera esa deuda pública. ¿Qué es déficit público? Algo muy sencillo. Lo que cuando hablamos nosotros, no me llega el sueldo. Pues al Estado no le llega el sueldo. Tiene más gastos que ingresos. La diferencia entre esos gastos e ingresos, que por cierto, en el año 2016 fue la bonita cifra de 50.600 millones de euros, es decir, gastó 50.000 millones más de lo que ingresó. ¿Cómo la cubre el Estado ese déficit público? Emitiendo deuda pública. ¿Qué es la deuda pública? Un préstamo que se pide a la banca, a las compañías de seguro, en definitiva a los inversores, para que el Estado pueda complementar sus ingresos tributarios y no tributarios con ese préstamo. Nosotros recibimos, por lo tanto, el 6,24% del agujero y pagamos la deuda pública que se ha emitido para poder cubrir los sucesivos agujeros que ha tenido el Estado a lo largo del tiempo. Bueno, entonces estábamos hablando de 14.300 millones menos 1.300, que es el cupo. Quedan, por lo tanto, 13.000. Y esos 13.000, más la propia deuda pública que emita la comunidad autónoma, es decir, los préstamos que pidan las instituciones vascas de la misma forma que lo hace el Estado, que son muy reducidos, eso es lo que explica el mantenimiento de todos los presupuestos públicos. Con eso se mantiene
con el 70% de eso se mantiene el presupuesto de las instituciones vascas, de la comunidad autónoma, y con el 30% se mantiene el presupuesto de lo que son entes territoriales, diputaciones forales, juntas generales y, muy importante, gracias al concierto de 1981, los presupuestos de los 251 municipios que forman en estos momentos, que se integran en la comunidad autónoma vasca. Si no hubiera concierto, el presupuesto de Aracaldo o de Mújica, dado que ha habido recientemente inundaciones, Muxica, o de Rentería, lo pagaría el Estado. En estos momentos no. El de Rentería lo paga la Diputación Foral, la Hacienda Foral de Guipúzcoa, el de Muxica lo paga la Hacienda de Vizcaya y el de Llodio lo paga la Hacienda Foral de Araba. ¿Y cómo se parte? Entonces, 70% va a la Comunidad Autónoma Vasca, de esos 13.000 millones, 30% a las diputaciones forales. Y ese 70%, ¿quién lo paga? Como quien recauda los impuestos de acuerdo con el concierto económico son las haciendas forales. Yo, que vivo en Bilbao, pago mis impuestos a la Hacienda Foral de Vizcaya. Si viviera en Donostia, pagaría la de Guipúzcoa. Como lo que recaudan son las haciendas forales y el gobierno vasco no tiene capacidad de recaudación, no hay una hacienda recaudadora vasca. Hay un ente que se llama Hacienda General del País Vasco, pero que es básicamente administrativo, no tiene relación con los contribuyentes. Ese presupuesto, ese 70% de los 13.000 millones, que son 7 por 3, 21, 7 por... los 10.000 algo millones del presupuesto del gobierno vasco, algo más del 50% lo aporta Vizcaya, el 33% lo aporta Guipúzcoa y el 16% Araba. Está financiado, por lo tanto, esos presupuestos con las aportaciones de los 3 territorios históricos que forman la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen la competencia de recaudación de acuerdo con el concierto económico. Tenéis que tener en cuenta, lo hemos dicho, que el concierto económico se crea, por cierto, por imposición militar. O sea, que no es un invento de los vascos, es algo que se nos impone con el País Vasco sometido a la ley marcial, eliminadas las garantías constitucionales, eliminadas las diputaciones forales, eliminadas las juntas generales, nombradas unas diputaciones provinciales a dedo de Madrid, y en ese momento, yo voy a dar un puñetazo sobre la mesa, pero no lo hago, para no asustar a los oyentes, pues voy a dar el puñetazo, atención. En ese momento se impone manu militari el concierto. ¿Y con qué objetivo se impone el concierto? Se impone con el objetivo de que las 3 provincias vascongadas, 28 de febrero de 1878, se incorporen al concierto económico de las demás. El concierto económico, por lo tanto, es un régimen de asimilación de lo que se llamaban entonces provincias exentas al Estado. Por lo tanto, cuando alguien te dice, oye, es que los vascos, eso del concierto es un privilegio, pues la pregunta es muy sencilla. Oye, ¿tú conoces algún privilegio en el mundo que se haya impuesto por la fuerza de las armas? Ahí tienes una contestación sencillísima que rompe toda la teoría de privilegio. Bueno, entonces decía... Esta es una de las preguntas también que aparece ya estoy contestando 139 preguntas sobre el concierto. ¿Cuándo aparece el concierto? Bueno, es la 22. Bueno, pues lo que tenéis que hacer ya es suspender, como estoy contestando todas las preguntas, yo me estoy poniendo, suspender el programa ya de me entrada. Estoy poniendo en la piel del oyente y lo que le va a costar conseguir el Mercedes rojo al que consiga el Mercedes rojo está comprado y aparcado en la puerta, esperando al oyente o a la oyente afortunada. Bueno, luego que no me lo pidan, porque entonces el que pedirá asilo político en Burgos seré yo. Bueno, hasta aquí el primer espacio dedicado a la comunidad del concierto con Pedro Luis Uriarte. Bueno, ¿qué tal es todo? Perfecto. ¿Ha sido muy aburrido? Como introducción, no. Pues entonces, tenemos ya datos para la primera cena, para dar en el morro alguno. Exacto. Muy importante a los oyentes de Onda Vasca. Este no es un tema trivial. Este es un tema que te afecta. Lo debemos conocer amiga e amigo. Conócelo e incorpórate a la comunidad del concierto.
Esto no es publicidad, esto es algo que te interesa, porque vuelvo a decir, estamos hablando de la defensa de tus derechos y de la defensa de tu modo y de tu bienestar, el de tus hijos y el de tu familia. Da un pequeño paso adelante, comprométete, que estamos desconectados en nuestra prosperidad, dormidos, autocomplacidos, comprométete y defiende lo que es tuyo. La comunidad del concierto en Onda Vasca. Comenzamos hoy, esto va a ser un largo camino durante este curso y le esperamos a Pedro Luis Uriarte en otra ocasión. El camino se puede recorrer para uno de los oyentes en un Mercedes rojo de 500 caballos de potencia. Es que ricasco, Pedro Luis. Suri, es que ricasco. Agur.